Hola, vamos a realizar un problema de cinemática, en concreto un problema de encuentro entre dos tipos de movimiento. Por un lado tenemos el proyectil o bomba que va a tener un movimiento parabólico y por otro lado tenemos un barco que se acerca con un movimiento rectilíneo uniforme. En algún momento se va a producir el encuentro y va a impactar nuestro proyectil al barco. Damos lectura al enunciado. El enunciado dice lo siguiente: un avión bombardero detecta en su radar un barco enemigo acercándose en sentido contrario. ¿Ya? El avión se eleva y cuando se encuentra a 1000 metros de altura y lleva una velocidad de 200 metros por segundo y un ángulo de 37 grados con la horizontal, libera una bomba, la cual impacta en el barco. Si la posición del barco viene dada por la siguiente ley, acá nos dan una ecuación en la cual la posición en función del tiempo es igual a 6.420 metros menos 50 por el tiempo, donde t se mide en segundos. Lo primero que nos piden determinar es el alcance efectuado por la bomba, es decir, el alcance es la posición que tiene la bomba en el eje X justo en el momento del impacto. En el apartado B nos piden determinar la distancia recorrida por el barco en el instante de ser impactado desde que se liberó la bomba. Y en el apartado C nos piden encontrar la velocidad como vector del proyectil justo cuando alcanza al barco. Aquí, si bien no venía en nuestro dibujo inicial del enunciado, nosotros hemos dibujado el sistema de coordenadas. Acá podemos ver el eje X, el eje Y. Hemos escogido que la posición inicial en el eje X para nuestra bomba sea igual a 0. Ahí está nuestro origen, ¿ya? Entonces, teniendo determinada esta elección del sistema de ejes coordenados, podemos dar los datos iniciales como la posición para nuestra bomba, tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a continuar la resolución del problema. Por un lado, rescatamos aquí los datos para nuestra bomba. Tiene una altura inicial de 1000 metros con respecto al origen, tiene una posición en el eje X inicial de 0, por eso escogimos que nuestro sistema de referencia pasara justo acá por debajo del punto de lanzamiento de la bomba, ¿ya? Su rapidez inicial es de 200 metros por segundo, con lo cual podemos determinar las componentes para la velocidad inicial tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? 200 coseno de 37 y 200 seno de 37 nos da una rapidez en el eje X de 160 metros por segundo y una rapidez inicial en el eje Y de 120 metros por segundo. Estos son los datos para el barco. ¿Ya? La posición final, la altura final en el momento justo del impacto va a ser Y igual a 0, así que también lo arrojamos aquí como dato. Para el caso de nuestro barco, si bien el enunciado del problema no nos dice que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, por la ecuación paramétrica de la posición con respecto al tiempo nos podemos dar fácilmente cuenta de que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Donde esta es la posición inicial y esta es la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que sea negativa, que se está acercando hacia el origen. Lo primero que nos piden calcular es el alcance horizontal efectuado por la bomba, es decir, tenemos que calcular esta distancia, la que hay de aquí hasta que impacta nuestra bomba con el barco. Por tanto, en la ecuación para el movimiento parabólico, para la posición en el eje Y, nosotros sabemos que la posición final va a ser 0, reemplazamos los datos como la altura inicial, la velocidad en el eje Y y tomamos como aceleración de gravedad un valor igual a g igual a 10 metros por segundo al cuadrado, así que tenemos esta ecuación cuadrática de la cual si despejamos
obtenemos dos tiempos. Estos serían los tiempos que tarda nuestra bomba en llegar al suelo, ¿ya? Tenemos un tiempo positivo, un tiempo negativo, descartamos el tiempo positivo y para un tiempo de 30,54 segundos, ese justamente sería el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar al barco para una altura igual a 0. Con ese tiempo, reemplazamos ese tiempo en la ecuación de la posición en el eje X para el movimiento parabólico. Recordemos que la aceleración de gravedad está toda contenida en el eje vertical, por tanto va a afectar a la componente en el eje vertical. En el eje horizontal no hay aceleración, por tanto podemos considerar de que la posición final en el eje X es la posición inicial que tenga nuestro proyectil en t igual a 0, más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Reemplazamos los datos, el tiempo calculado previamente y la velocidad inicial en el eje X y nos da que esto ocurre para una posición horizontal de 4.866,4 metros. Por tanto, ese es el alcance horizontal. Apartado B. Nos piden encontrar la distancia que recorre el barco desde que la bomba se lanza hasta que el barco es impactado por la bomba o proyectil, ¿ya? Por tanto, tenemos que calcular para la ecuación de la posición, reemplazar los dos tiempos. Recordemos que la ecuación de la posición, aquí la tenemos, esta es la ecuación de la posición para el barco. Entonces tenemos que calcular qué posición inicial tiene para t igual 0 y qué posición final tiene justo en el momento del impacto, ¿ya? Si reemplazamos los valores respectivos de tiempo, nos da que la posición inicial es de 6.420 metros. Y para un tiempo de 30,54 segundos reemplazamos en la ecuación paramétrica de la posición en función del tiempo y nos da 4.893. Por tanto, si nos pidieran el desplazamiento, recordemos que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, nos daría un desplazamiento de menos 1.527 metros, ¿ya? Pero la distancia recorrida en un movimiento rectilíneo coincide con la magnitud del desplazamiento. Por tanto, nuestro barco alcanza a recorrer 1.527 metros, desde que se lanza el proyectil hasta que el proyectil impacta al barco. En el tercer apartado nos piden calcular la velocidad que tiene el proyectil justo en el momento que impacta al barco, ¿ya? Para un movimiento de tipo parabólico, nosotros hemos estudiado que esa velocidad en el eje X permanece constante, así que en cualquier instante de tiempo la velocidad en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X, que ya la teníamos previamente calculada, ¿ya? Sin embargo, en el eje Y nuestra velocidad se va a ver afectada por la aceleración de gravedad, así que esa velocidad será la velocidad inicial que esto tenía en el eje vertical menos la gravedad por el tiempo que tarda en impactarla. Hacemos ese calculito reemplazando los valores numéricos y nos da menos 185,4 metros por segundo. Por tanto, el vector velocidad, ¿ya?, va a ser igual a la componente en X multiplicado por el vector unitario Y menos la velocidad en el eje Y multiplicado por el vector unitario J. Obviamente cada una de estas velocidades, la unidad que tiene cada una de ellas es metros por segundo. Así que por tanto, este es el vector velocidad, ¿no? Como podemos ver por las componentes, este se encuentra en el cuarto cuadrante. Y esta ha sido la resolución de nuestro problema de encuentro, donde estudiamos el encuentro entre un proyectil que tenía un movimiento parabólico y un barco que se acercaba con movimiento rectilíneo uniforme y se produce el impacto o colisión entre ambos.